más sensibles y peligrosas que existen. ¿Por qué? Por la gran cantidad de estructuras anatómicas localizadas en un pequeño espacio. ¿Verdad? En el cuello hay músculos, muchos músculos, ¿verdad? Recuerdan la platisma, o cutáneo del cuello. Es un músculo interesante porque es un músculo que está en el cuello, pero no participa en los movimientos del cuello, participa en los movimientos, en las expresiones. Está dentro de los músculos de la mímica. Es el único músculo fuera de la cara que participa en la mímica y ustedes lo utilizan mucho en los exámenes. Tristeza, decepción, ¿verdad? ¿Sí? El esternocleidomastoideo, muy importante el esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque es el que nos sirve de referencia para dividir topográficamente el cuello. Esta división es totalmente arbitraria, o sea, la división topográfica del cuello, del abdomen también, recuerdan el hipocondrio, no sé qué. Son divisiones arbitrarias porque no son anatómicas, no son visibles. Pero ¿por qué se hacen? Se hacen para que el médico entienda o tenga una referencia para cuando aparece alguna, digamos, algo patológico, tener una idea de qué órgano está afectado o de qué enfermedad se trata. En el caso del cuello, la división topográfica es por triángulos. Hay varios triángulos. ¿Cuáles a mí me interesa aquí que ustedes conozcan? Sí o sí. Tres nomás. Triángulo anterior, triángulos laterales y triángulos posteriores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las afecciones quirúrgicas no traumáticas, fíjense que vamos a estudiar afecciones quirúrgicas del cuello no traumáticas. Las traumáticas las vamos a ver después. ¿Sí? Se localizan en estos tres triángulos. Aquí en el cuello hay vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, órganos, hay de todo. ¿Verdad? Miloioideo, ¿se acuerdan de este señor? Digástrico, venas yugulares internas, las carótidas, glándula tiroides, la vamos a estudiar acá, la próxima clase, muy importante. Muy importante. Entonces, tres triángulos. ¿Y cuáles son los límites topográficos de estos tres triángulos? Muy fácil. Mandíbula, músculos esternocleidomastoideo. ¿Ya? Venga. Todo lo que esté por dentro del músculo esternocleidomastoideo, triángulo anterior. ¿Cierto? Del borde anterior al borde posterior del esternocleidomastoideo, triángulo lateral. Que hay dos. ¿Verdad?
Y por detrás de los esternocleidomostedeos, triángulo posterior. De esos tres triángulos, ¿cuáles son los más afectados? El anterior y los laterales. Porque en el triángulo posterior no hay, digamos, afecciones, o son muy raras las afecciones de tipo quirúrgico. ¿Tampoco? Estas bolitas verdes son los ganglios linfáticos. Ustedes saben qué cosas son los ganglios linfáticos, ¿verdad? Y que son órganos que están distribuidos en todo el organismo, excepto en el cerebro, aunque ya están saliendo trabajos por ahí de tejidos linfáticos en el cerebro. ¿Ves? En el cuello, los ganglios linfáticos son iguales, anteriores, laterales y posteriores. Y cuando nosotros vemos un ganglio linfático, le dicen por ahí glándula, aumentado de tamaño, hay dos grandes causas. O es algo benigno, generalmente inflamatorio, o es algo maligno, que puede ser primario, el linfoma, por ejemplo, o puede ser secundario o metastásico. ¿Ya? Yo siempre intento explicarles a ustedes, cuando ustedes vean un paciente con un ganglio linfático, porque eso generalmente preocupa mucho a los pacientes. Y a ustedes mismos, ustedes hoy se van a empezar a tocar ahí, y cualquier bolita que ustedes, cualquier carociño que ustedes se toquen ahí, ya van a pensar que es algo maligno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy sencillo, señores. Las enfermedades malignas crecen. Un poquito más rápido, un poquito más lento, pero siempre crecen. Las enfermedades más benignas, que generalmente, repito, son inflamatorias, aumentan y disminuyen el ganglio. Aumenta y disminuye. Ya pasan años ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí, antes de llegar acá, espérate, yo lo tenía por aquí. Aquí está. La ley de Scandarakis. La ley de Scandarakis, medio complicada esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo quiero de ustedes? La ley de Scandarakis se refiere sobre todo a tumores. O sea, vamos a recordar siempre que un tumor no es sinónimo de cáncer. Vamos a recordar ese principio, ¿ves? Un tumor es todo aumento de volumen en cualquier lugar del cuerpo. O sea, un carozo cualquiera es un tumor. Existen tumores benignos, tumores malignos, tumores sólidos, tumores quísticos, tumores mixtos. Entonces, ¿qué importancia tiene la ley de Scandarakis? Que según la localización del tumor del paciente, usted puede sospechar diagnóstico, usted puede sospechar si puede ser benigno o maligno. ¿Bien? Y ahí volvemos a los triángulos. Según
en el triángulo donde aparezca ese tumor. A mí no me interesa que ustedes conozcan toda la ley de Escandrón. A mí me interesa que ustedes, cuando yo les ponga un tumor en el triángulo anterior, ustedes sepan, bueno, debe ser esto. Un tumor en el triángulo lateral debe ser esto. Y sí o sí, hoy, ustedes tienen que salir de aquí sabiendo, ya desde hoy, no pueden esquecer, todo tumor que aparezca en la región supraclavicular, de cualquiera de los dos lados, todos son malignos. Que puede ser un ganglio metastásico, puede ser por cáncer de tiroides, de mama, de pulmón, de esófago, de estómago, de cualquiera, pero eso es maligno. Y ustedes, como médicos generales, cuando vean eso, su conducta tiene que estar dirigida a que eso es maligno. Entró en el 10% o en el 20% que no es maligno. Aleluya. ¿Ya? Pero su primer pensamiento tiene que ser: eso es maligno y lo voy a estudiar como tal. Y mi conducta no puede ser: tome 15 días de antibiótico a ver si eso disminuye o no. No, mi conducta tiene que ser a buscar hacer el diagnóstico de eso que es maligno. ¿Y cuál es la única forma de yo saber si un tumor es benigno o maligno? Con certeza, biopsia. Entonces, señores, cuando ustedes vean el frasco aquí, ¿cuál es? Todo paciente que usted vea con un tumor en la región supraclavicular, busque la manera de hacer el diagnóstico maligno. ¿Cómo? Buscando la manera de hacer algún tipo de biopsia. Recuerden que hay varios tipos de biopsias. Vamos a hablar aquí sobre todo de la biopsia aspirativa por aguja fina. Ustedes las conocen por BAF. Yo lo conozco por BAF. ¿Estamos? Entonces, ese primer concepto, hoy ustedes tienen, cuando salgan por esa puerta, lo tienen que tener grabado. Porque yo he visto muchas cosas por ahí. ¿Sí? ¿Ya ustedes estudiaron oncología? No. ¿Lo estudian ahora? Hay una ley en oncología, una ley no escrita en oncología que se viola mucho. Y es que ante un tumor potencialmente maligno, tenemos 7 días máximo para llegar al diagnóstico e instaurar tratamiento. Y se viola muchísimo. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, ese es un primer concepto importante. Después de eso, vamos entonces a ver los tumores más frecuentes que vamos a estudiar acá. No son todos estos, no se vayan a preocupar. Eso es para que ustedes tengan una idea de la gran variedad que puede ser. Vamos a empezar entonces por las anomalías branquiales. ¿Lembran alguna cosita de embriología? Más o menos. Ustedes saben que nosotros teníamos branquias. O sea, nosotros dentro del útero somos peces, respiramos por branquias, porque no tenemos, los pulmones no están desarrollados todavía. Y nosotros estamos dentro de un medio líquido, ¿cierto? Nosotros tenemos branquias. ¿Qué acontece? Que cuando nosotros nacemos,
esas branquias que se llaman hendiduras branquiales deben cerrarse y desaparecer porque ya empezamos a tener respiración pulmonar. Pero ¿qué puede acontecer? Que ese cierre no se produzca totalmente. Y pueden acontecer dos cosas principales, o dos afecciones principales. Uno se llama fístula branquial y el otro se llama quiste branquial. ¿Bien? Cuando yo sospecho una fístula branquial, atiéndanme acá un poquito, atiéndanme. Todo orificio, aunque sea chiquitito, localizado en todo el trayecto del borde anterior del esternocleidomatoideo hasta el esternón, en todo este trayecto, aquí. Eso es una fístula branquial. ¿Se entiende? Generalmente el diagnóstico se hace en los niños. Sin embargo, a veces el orificio es tan pequeñito que pasan los años y el paciente puede llegar a la edad adulta. ¿Acabó? ¿Sí? Cuando yo sospecho un quiste branquial, todo tumor quístico que se encuentra en el triángulo lateral. Todo tumor quístico que se encuentre en el triángulo lateral, mi primer diagnóstico tiene que ser un quiste branquial. Puede ser un linfangioma, puede ser un hemangioma, pero el primero que tengo que pensar es un quiste branquial. Estoy esperando a que alguien me diga, me pregunte, ¿y cómo yo sé que es un quiste? José me iba a preguntar o José me va a explicar. ¿Vale, hermano? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cómo es la textura? ¿Cuál es la diferencia? O sea, estamos hablando de palpación, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre un tumor quístico y un tumor sólido? Movilidad. Ok, vamos lá. Movilidad y esas cosas tienen que ver para sospechar malignidad o benignidad. Quiero que me digan para yo sospechar si es quístico o sólido. Tiene que ver con la consistencia. Sí. ¿Cómo es la consistencia? Si es blando, si Ajá. endurecida. Blanda es un tumor sólido. Duro es un tumor sólido. Segundo franco de hoy. Ya vimos el primer franco de esta cosa supraclavicular, ¿sí? Miren esta palabra. Esta palabra no la pueden olvidar. Sugerencia. La consistencia de los tumores quísticos es remitente. Tumor quístico. O tumor. No sé, no sé. No, tumor con contenido líquido.
¿Quieren saber cómo se siente eso? Agarre un balón de eso de cumpleaños, de eso, de aniversario. O puede ser un condón también. Lo llenan de agua, lo cierran por arriba y lo palpan por abajo. Así. Eso es renite. ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Dúvida? No se puede olvidar esta palabra. Yo sé por qué lo digo. Muy bien. Vamos a este que es más importante. Antes de ir a este, tercer franco, ¿cuál es el padrón módulo de los complementarios para el cuello? Ultrassom. Muy bien. Ultrasonido, ecografía, ultrasound, todo eso. ¿Y cómo se ve un tumor quístico? ¿Y cómo se ve un tumor sólido en la ultrasonografía? Eso se los enseñó el profesor de urología que lo estaba haciendo. ¿Cómo es? ¿Cómo se describe? En la eco, en la ultrasound. No, es donde dice sólido. Se ve blanco. No es hiperdenso, hiperdenso es la tomografía. ¿Cómo? Muy bien. El sólido es ecogénico o hiperecoico y se ve blanco. ¿Sí o no? ¿Cómo sería el quístico? No, ese es otro. Entonces, ¿cómo es? ¿Lo escuché por aquí? Anecoico, entonces es eco, lúcido o anecoico. ¿Ya? Estos son los dos extremos. En el medio, un poquito más anecoico, un poquito menos hipoecoico, no sé qué, ¿Este cómo se ve? Recto. Repito, esos son los dos extremos. A partir de ahí a ustedes le pueden informar de diferentes maneras. Pero esas diferentes maneras significa que ese tumor muy probablemente tenga elementos sólidos y elementos químicos. ¿Ya? Entonces, volviendo aquí, cuando yo sospecho un quiste branquial o un quiste de estos otros que vamos a ver, ¿qué le voy a indicar al paciente? Un ultrasound. ¿Y qué espero que me describa, que me informe el ultrasonidista? Si ele vai ser Tumor ecolúcido. o imagen ecolúcida o anecoica. Entonces yo digo, eso es, si está aquí, o es un branquial o es un linfangioma. Tiene sus diferencias, pero no los voy a atosigar con eso. ¿Ya?
En el caso del quiste branquial, me informa esto en el triángulo lateral, por detrás del esternocleidomastoideo. Porque recuerden que el triángulo lateral va desde el borde anterior al borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Estamos? Bien. Segundo tumor, benigno, quístico, bastante frecuente. Debe hacerse el diagnóstico en la edad pediátrica, porque el branquial es congénito. ¿Sí o no? Este es congénito. Estamos hablando de tumores congénitos, que desgraciadamente muchas veces pasan desapercibidos o apercibidos, pero no le dan importancia. Entonces, este se llama quiste tiroglósico. ¿Por qué se llama así? Miren que volvemos a la embriología. La glándula tiroides anatómicamente se localiza aquí. ¿Sí o no? Sin embargo, embriológicamente ella no se forma ahí. Es como los testículos, ¿verdad? Que se forman aquí arriba y después descienden. Bueno, la glándula tiroides se forma aquí arriba, al lado de la lengua. En dos pedazos así, que después vienen a la línea media, se unen y descienden por todo el cuello hasta su localización definitiva. ¿Y qué acontece? Que cuando ella va bajando, ella mantiene una comunicación con la base de la lengua. Allá atrás de la base de la lengua hay un pequeño agujero que se llama agujero ciego. Que no es ciego, por cierto. ¿Ya? Entonces, ese conducto debe desaparecer. Pero no desaparece. Y al no desaparecer, se forman dos cosas. O una fístula tiroglosa, o un quiste tirogloso. Pero este señor no va a estar en el triángulo lateral. Él va a estar en el triángulo anterior. Desde la base de la lengua hasta la base del cuello. En cualquier punto ahí, usted se va a localizar. Él se puede localizar. Por lo tanto, orificio buraquiño, aquí, fístula tiroglosa. Tumor quístico, aquí, quiste tirogloso. Hay un pequeño problemita. Hay otro quiste que se llama quiste dermoides. El quiste dermoides, también generalmente congénito, es un tipo de teratoma, o sea, un tumor quístico que tiene elementos de las tres capas germinales. ¿Conocían que si teratoma falamos un testículo, falamos de testículo en los Estados Unidos? Entonces, solo que este venía. Es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, porque los dos se localizan en el mismo lugar. ¿Ya? ¿Cómo ustedes pueden intentar hacer el diagnóstico diferencial? Hay una maniobra que tiene un nombre muy interesante y se llama maniobra de Hamilton Bailey. Es una maniobra muy sencilla.
esperar a que escriba. ¿Pronto? Miren hacia acá. Usted le dice al paciente, abre la boca. ¿La boca? Con la boca abierta, por supuesto, porque cerrada no puede salir. Usted le dice, saque la lengua. Quedamos que el tiroglosio se une a la base de la lengua. Si usted saca la lengua para afuera, si fuera un quiste tirogloso, ¿qué haría? Se mueve hacia arriba. Porque él intenta acompañar a la lengua. ¿Se entiende o no? Si él se mueve hacia arriba, tirogloso. Si no se mueve, dermoides. Y esa maniobra se llama Hamilton Bailey. ¿Habían escuchado esa maniobra? ¿Semiología no hablaron de eso? Estamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Qué debe ser eso? É maligno. ¿Perdón? O que é o maligno? Maligno, ¿por qué? Si nada más lo estamos mirando. Supraclavicular. Supraclavicular. Então, Ah, não, tá aqui. tirogloso, triángulo anterior, triángulo lateral, Quiste braquial. branquial. Aqui parece. ¿Sí o no? ¿Qué le vamos a hacer a esta señora? ¿Qué le vamos a indicar? ¿Cómo? Ultrasón. Ultrasón. Biopsia supraclavicular. ¿Vamos? ¿Y esta? ¿Lo mismo? ¿Sí o no? ¿Y este? Oh, perfecto. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a hacer el diagnóstico diferencial? ¿Vamos? Aquí no se ve bien. Este no se ve bien. ¿Ven el doctor Amoa? Operando tiroloso. É ele. Muito amor, né, para ter a foto dele. Es que esto lo preparó él y él me lo pasó a mí. ¿Tiene que bonitillo? Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos por hoy. Dúvidas. Entonces,